Es un año nuevo en el que, hermanos, todavía nos quedan un poquito más de 11 meses y podemos ver hacia adelante confiando en el Señor de que nuestra experiencia con Cristo será una experiencia distinta. Bueno, eso es lo que yo deseo que usted piense, que usted analice, que usted quisiera que usted quiera. Nuestra fuerza, todas las cosas con Dios siempre tienen una base y es que nosotros querramos. Por eso el Señor, al hablar a la gente, a sus seguidores, dice Lucas, que decía, si alguno quiere. No se trata de forzar a ninguna obligación, porque aunque nos podemos, hermanos, imponer obligaciones, si no nace aún una obligación de una razón fundamentada en el amor y la gratitud a Dios, no va a servir. Como les decía hace 8 días, en la vida adquirimos compromisos y a veces nos sentimos comprometidos a cosas. Y comprometidos porque, pues arrebatadamente decimos, sí, está bien. Y nos metemos, como solemos decir a veces, en camisa de, no de 11, sino de 500 varas, ¿verdad? Y entonces, pues al rato ya no sabemos ni cómo hacerle porque eso ya nos fastidió, ya nos cansó, ya nos hartó y quisiéramos botarlo. Incluso a veces decimos, ya, se quede eso. Pero yo quisiera que usted pensara, hermano, y viera hacia adelante con una actitud distinta. No vamos a vivir para siempre aquí. Estos añitos que estamos viviendo o que hemos vivido, bendito Dios, ya los vivimos, pero lo que queda, eso no lo sabemos. Entonces quisiera que usted y yo pudiésemos, hermanos, a pensar precisamente en que debe haber un cambio, debe haber un momento en nuestra vida en que las cosas sean mejores. Y mejores en el plano espiritual, en nuestra relación y comunión con nuestro Salvador. Efesios 6, versos 10, 11 y 12 dice así. Lo vamos a leer juntos. Si usted lo tiene ya, por favor, léalo conmigo y le pido que lo lea fuerte. Y lo vamos a leer 2 veces. El texto de la palabra de Dios. Efesios 6, 10, 11 y 12, 2 veces. Dice así el texto de la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Otra vez, dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De frente a un nuevo desafío en lo concerniente a nuestra vida espiritual, Dios nos está llamando a esforzarnos, a experimentar este nuevo año 2026, una vida espiritual por completo cimentada en Él y en su bendita palabra, porque estamos viviendo, hermanos, una crisis espiritual por el alejamiento de muchos cristianos de Dios y de la iglesia. Y debemos ser determinantes en nuestra lealtad a Cristo cada día sin permitirnos ninguna clase de concesión que terminen o podrían terminar alejándonos de Dios. El título de esta reflexión es Fortalezcámonos en nuestro Dios.
Hoy en la semana a un famoso predicador que hacía una evaluación de lo que ha sido el tiempo de la iglesia posterior a la pandemia. Y a raíz de que él presentaba en su momento igual un sermón en la iglesia donde pastorea, él decía, dentro de las cosas que estaba expresando, decía que era para él muy triste que a él lo invitaban a iglesias a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Dice, y créanme, dice que a veces he llegado a templos donde la iglesia no está. Y cuando pregunté por qué los templos están vacíos, la respuesta, dice él, ha sido variada, pero al final el mismo problema. Y dice él, y es que muchos cristianos, dice, luego de la pandemia, muchas iglesias se vieron afectadas porque muchos cristianos, dice, ya no regresaron, prefiriendo quedarse en sus casas, tomaron la equivocada decisión de no congregarse. Estoy leyendo literalmente lo que copié de las palabras de este pastor, dice, tomaron la equivocada decisión de no congregarse creyendo que no necesitaban reunirse con otros creyentes y se aislaron. Él también dice lo siguiente, que es muy terrible y además preocupante. Muchos, dice, no volvieron a los templos. Iba a decir, dice él, no volvieron al Señor. Pero es cierto que en realidad muchos nunca fueron del Señor. Eso es lo que dice este pastor, ¿verdad? Quiero repetir esa parte. Dice, muchos no volvieron a los templos. Iba a decir, dice él, no volvieron al Señor, pero es cierto que en realidad muchos nunca fueron del Señor. Estuvieron acomodados en los templos y cantaban y servían, pero sin conocer a Cristo, porque no es posible que un verdadero creyente se aleje de Cristo en medio de las crisis. No, porque es ahí en medio de las crisis cuando más nos aferramos a Cristo, los que conocemos la verdad. Eso es lo que dice este pastor. Hacía una evaluación porque, de acuerdo a lo que el pastor presentaba, la iglesia debe ser leal al Señor. Y debe ser leal no importando el tiempo, las circunstancias, los problemas, ni ninguna cuestión externa a la iglesia. Hacía una comparación porque el texto de la palabra de Dios que usó estaba en el libro de los Hechos y de cómo la iglesia en medio de las crisis perseveraba. Yo no uso el mismo texto, pero quisiera, hermanos, decir que claro que hay una lucha terrible en el seno de la iglesia, del reino de Dios, una lucha terrible en la que el diablo está tratando cada día de apartarnos de Dios, y ese enemigo se vale y se va a valer de todas las mañas posibles con la finalidad de apartar a muchos del camino del Señor. Muchos ahora están fuera del camino de Dios. El diablo ha hecho su trabajo bien en la vida de muchos. Están fuera del camino de Dios, están cómodos lejos de Dios. Pablo dice a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 11, estas palabras: para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, si fuese un nuevo cristiano, sería justificable que no sabe, ¿verdad? Acaba de venir al conocimiento de Dios y obviamente tiene que aprender para identificar cómo el diablo trabaja, de modo que no sea presa fácil de los ataques del diablo y que lo arrastre otra vez a portarse y vivir como vivía cuando no conocía al Señor, no había aceptado a Cristo. Pero esa lucha, digamos que en ese nuevo creyente, si aún lo arrastrara el diablo a lo mismo, sería entre comillas como algo que se entiende, porque está apenas apenas ha entrado y necesita conocer. Pero en el caso de nosotros los creyentes que tenemos años de conocer al Señor, hermanos,
nosotros debemos tener claro que entendemos, sabemos cómo trabaja el diablo, cómo funciona el infierno, cómo trabajan los demonios, cómo es nuestra carne, cómo es el mundo y todo lo que se opone a Dios y a nosotros, hermanos, y deberíamos entonces vivir una vida diaria en comunión con Dios tan cercana que eso permitiera que pudiésemos vivir una vida cristiana para la gloria de Dios. Entonces, quiero compartir con ustedes 3 consejos, hermanos, que deseo de verdad con todo mi corazón pueda ser de ánimo para nosotros como iglesia, para ustedes en lo individual, este nuevo año 2026. Y algo que necesitamos, hermanos, recordar cada día de este nuevo año que estamos viviendo ya, en primer lugar es que nuestra fortaleza espiritual solo la encontramos en Cristo y no fuera de Él. Solo Cristo es nuestra fuerza, solo en Cristo encontramos la fortaleza que requerimos para vivir una vida espiritual de lealtad, de perseverancia, de insistencia en las cosas de Dios, porque como dije hace un momento, darnos ciertas concesiones en la vida, decir, hoy no, esto, no, por decir, hoy no oro, hoy no leo la Biblia pudiendo hacerlo, hoy no procuro mi desarrollo espiritual, mañana lo hago. Bueno, es darnos concesiones que el diablo va a usar para entorpecer nuestro caminar con el Señor, y eso, hermanos, va a dificultar nuestro avance espiritual. Entonces, nuestra fortaleza espiritual solo la encontramos en Cristo, pero no fuera de Él. Dice el verso 10 que ya leímos 2 veces, por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está la fuerza del creyente? ¿Dónde está? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a otras cosas, hermanos? El trabajo, ¿cuántas horas nos consume a diario? ¿Verdad? Si usted entra a las 8 de la mañana y sale a las 8 de la noche, pues ya le dedicó 12 horas al trabajo. El tiempo que usted se lleva de salir de su casa para llegar al trabajo y el tiempo que sale del trabajo para llegar a su casa. Llega a su casa y quiere un ratito de descanso, prende la televisión para ver las noticias y hace uso de 1 hora más para ver las noticias, luego come algo, se va a acostar. Es decir, muchas cosas nos consumen el tiempo. Podemos dedicar la vida a muchas cuestiones como suelen ser las responsabilidades que adquirimos, pero no nos damos cuenta que todo eso, hermanos, si no nos esforzamos en el hecho de perseverar en las cosas de Dios y de hacernos los tiempos para acudir al Señor, para fortalecernos espiritualmente, hermanos, está haciendo raquítica nuestra fe, la está fragilizando, ¿verdad? Y se vuelve una fe quebradiza, que cuando viene un conflicto en la vida, nos hace añicos. Viene una crisis y nos vuelve locos la crisis, no sabemos a dónde ir. ¿Cuándo está Dios ahí? Sabemos que Dios es nuestro Señor, pero como nuestra fe se ha fragilizado por la lejanía y por el distanciamiento debido a que no dedicamos tiempo con el Señor, entonces eso no permite que nuestras reacciones ante las diversas circunstancias de la vida nos empujen a buscar a Dios y a hallar la fuerza, el poder, la dirección y la sabiduría que necesitamos para todos los días en el Señor. Por eso Pablo entonces dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Ahí en Juan 6, usted recordará, porque es un pasaje a mí siempre me ha impactado, y es uno de los textos que a mí siempre me gustan en el Evangelio de Juan particularmente, cuando el Señor hizo el milagro de los panes y los peces. Fue sorprendente el milagro, hermanos, que Dios hizo con 5 panecillos de cebada y dos pececitos, ¿verdad? Que un niño pudo obsequiar. 5,000 personas comieron.
Qué sorprendente, ¿verdad? El milagro, dice la Biblia que todos comieron hasta saciarse y sobraron varias canastas. El Señor le dijo a los discípulos, vayan y recojan lo que quedó, y sobraron varias canastas de lo que había hecho el Señor sorprendentemente. El texto dice que la gente buscó a Jesús. Lo buscó y no lo halló, y cuando se dieron cuenta que él no había entrado a la barca con los discípulos, se subieron a las barcas, unos los que tenían dinero, se subieron a las barcas, pagaron para que los trasladaran al otro extremo del mar de Galilea, y los que no, caminaron horas por toda la orilla para llegar al otro lado, al área de Capernaum, ¿sí? Y allá lo fueron a encontrar. Y cuando lo encontraron le dijeron, Señor, ¿cuándo llegaste acá? ¿No? Nosotros estábamos buscando por allá y mira que ahora te encontramos. Y bueno, obviamente el Señor, que conocía el corazón de la gente, sabía que la insistencia de las personas por buscarlo no era porque habían sido impactados por el mensaje que había predicado, la enseñanza que había dado, sino porque ahora ya era la hora de la merienda y había que, pues, oye, Señor, ya hace hambre, ¿por qué no haces otro milagrito, verdad? Y nos das de comer a todos. Bueno, el Señor, que conocía el corazón de esa gente, les dice, ustedes no me buscan porque oyeron y su corazón fue enseñado. Me buscan porque comieron y se llenaron el estómago. Por eso me buscan. Y entonces empezó a hablar de él como el pan vivo que ellos necesitaban comer, y como la experiencia que cada uno de ellos necesitaba para una vida verdaderamente transformada. Bueno, usted puede leer ahí en Juan capítulo 6 que la gente se ofendió cuando él habló de coman mi carne, que es verdadera comida, y beban mi sangre, que es verdadera bebida, ¿verdad? Entonces él habló no de manera literal de que ellos se comieran al Señor, sino que se apropiaran por la fe de él y creyeran, de modo que su corazón fuese satisfecho de verdad, como lo había hecho con la mujer de Samaria. ¿Recuerda usted en el Juan capítulo 4 cuando le dice, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva? ¿Sí? Y la mujer que tenía su mente en el pozo dice, dame de esa agua para que yo no venga aquí jamás. Bueno, no, él no estaba hablando de agua material, estaba hablando de él como el agua que satisface el corazón de las personas. Y asimismo le dice a la gente aquí, crean en mí, yo soy el único que puede saciar el corazón de las personas. La gente puede buscar en muchas cosas, en muchas formas, de muchas maneras, la plenitud de una vida de aparente paz, tranquilidad y plenitud, pero lo que el mundo da siempre es pasajero y además cobra una factura muy alta. Pero lo que Dios da llena el corazón verdaderamente y lo llena permanente y eternamente. Pero la gente no creyó y lejos de creer se ofendió. Y dice ahí el texto de Juan que desde entonces muchos, dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. Y prácticamente solo se quedó con los 12 discípulos ahí. Y entonces dice el texto de Juan capítulo 6, en los versos 67 y 68, que les dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Verdad? ¿Queréis acaso iros también vosotros? O sea, la pregunta del Señor a los discípulos, pues es dura, es cruda, pero es clara y es directa. Dios, hermanos, no necesita andarse por las ramas. Él dice, ¿vas o no vas? ¿Verdad? ¿Me amas o no me amas? ¿Me sigues o te quedas? Entonces les dice a los discípulos, ¿quieren acaso irse ustedes también? Pues cualquiera podría decir, Señor, te acaba de dejar un montón de gente y todavía estás queriendo que estos se vayan, te vas a quedar solo. Bueno, tal vez a nosotros nos preocupe una situación de esas, pero a Dios no, hermanos. A Dios no. Si usted deja de venir al templo, Dios va a estar ahí en el cielo, pobre, triste, ay Dios, hoy no llegaron, mi casa está vacía. ¿Cuándo? Imagínese a Dios en esas condiciones en el cielo. Preocupado, triste, llorando porque usted no vino al templo, porque usted no está viniendo al templo, porque usted no quiere compromisos con Dios. Es decir, es absurdo, ¿verdad? Porque ya tal vez muchos pensaron, eso es absurdo, eso Dios no lo va a hacer. Así es, hermanos. Dios no se angustia porque yo un día diga, Señor, ¿sabes qué? Quiero decirte algo.
renuncio al pastorado, ve quién va a pastorear esa iglesia, yo me voy. Imagínense a Dios así, en el cielo, comiéndose las uñas, porque el pastor Marco Tulio renuncia al pastorado y se quiere ir. Pues no, hermanos, atrás de mí hay una fila larga de hombres a los que Dios puede usar mejor todavía. ¿Por qué? Porque Dios no depende de mí. Dios no me necesita, ¿sí? La necesidad es de nosotros para Él, no de Él para nosotros. Entonces, el Señor hace una pregunta clara y directa. ¿Quieren irse ustedes también? Ahí está la puerta abierta. Nadie los tiene encerrados acá. ¿Quieres irte? Lo puedes hacer. Y Pedro responde de una forma muy especial, hermanos, y la respuesta de Pedro debería ser nuestra respuesta o nuestro eslogan todos los días, desde que abrimos los ojos hasta que los volvemos a cerrar durante la noche o en la noche. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor? Si te dejamos, ¿a quién podemos buscar en lugar tuyo? Si dejamos de caminar contigo, ¿con quién vamos a caminar después de ti? ¿Hay alguien que pueda suplirte? ¿Alguien mejor que tú? La respuesta es no, no lo hay. Y por eso Pedro pregunta, porque ellos salieron de un mundo crítico, difícil, el Señor los llamó para estar con Él y ellos habían experimentado el caminar con ese Señor, y la pregunta de Pedro ya tenía una respuesta obvia, lógica, con ella también. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, a ninguno más, fuera de Él no hay nadie más, hermanos. No hay nadie más a quien usted y yo pudiésemos buscar en lugar de Él. No la hay, no lo hay. Pedro expresó aquí una gran verdad. Fuera de Cristo no hay vida, no hay perdón, no hay salvación, no hay misericordia, no hay amor, no hay fidelidad, no hay cuidado. No hay esa presencia bendita de amor, de ternura, de compasión, que solo la tenemos con Él, hermanos. Fuera de Él no tenemos nada. Fuera de Él, usted y yo no tenemos nada. Por eso el cristiano que se aparta de Dios se seca. Juan 15. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, sin Cristo, hermanos, no tenemos nada. Estamos en el inicio de este año y quisiera que escribiéramos en un papel y lo pegáramos en la cabecera de nuestra cama, para que lo primero que viéramos al despertar es: ¿a quién puedo recurrir si no es a Dios este día? ¿A quién? ¿A quién iremos? O hacerlo personal, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida. Solo tú, Señor, me llenas. Solo tú, Señor, me tienes tanta paciencia. Solo tú, Señor, me puedes perdonar. Solo tú, Señor, eres la vida que tengo. Solo tú. ¿A quién? Tenemos delante de nosotros prácticamente todo el año para experimentar, por esa razón, hermanos, una mejor y más rica comunión con nuestro Dios. Y claro está que el que así sea depende solo y exclusivamente de nuestras propias decisiones. Dios anhela, eso sí, Dios desea y quiere que usted y yo, cada uno de nosotros, podamos vivir deseando caminar de la mano del Señor todos los días, como ese niño pequeño que necesita sentir la mano de su papá, de su mamá, para ir donde sea. Cuando un niño va de la mano de su papá, de su mamá, y de pronto se suelta, los niños se sienten inseguros. Inseguros. Y el papá o la mamá vuelve a agarrar la mano y el niño vuelve a estar tranquilo.
Nosotros deberíamos experimentar en nuestro corazón la sensación de la inseguridad por la lejanía de Dios. No porque Él se aleje, sino porque nosotros muchas veces queremos experimentar esa lejanía. Y entendemos y sabemos, hermanos, porque no lo ignoramos, que lejanía de Dios es igual a fracaso. No puede haber otro resultado si nos alejamos de Dios. Entonces, deberíamos desear vivir todos los días de la mano del Señor, guiados por Él todos los días, porque lo que Él quiere para nosotros es muchísimo mejor. Los planes, los deseos, los anhelos de Dios son muchísimo mejor, hermanos, que lo que nosotros mismos podríamos anhelar para nosotros, aún si nos sentáramos a planear, a poner objetivos y deseos para nosotros en lo personal. Jeremías 29:11 nos recuerda, y estas son las palabras del Señor al respecto, y dice Él: porque yo sé los pensamientos, es decir, los planes, proyectos, deseos, anhelos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que espera. Yo sé, dice el Señor, yo lo sé, porque yo deseo lo mejor para ustedes, yo anhelo lo mejor para ustedes. Mis planes para ustedes no son de daño, de perjuicio, sino de bendición, de bienestar. Pero eso no está fuera de Dios, hermanos. Eso no está fuera de Dios. Y para que nosotros experimentemos esa victoria, ese poder, esa llenura, esa plenitud en el Señor, necesitamos acudir permanentemente a la fuente de todo poder, como bien dice Pablo aquí. Fortaleceos, hermanos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. En eso debemos encontrar fuerzas, hermanos. ¿Qué vamos a requerir para experimentar una vida espiritual rica? ¿Qué vamos a requerir este año para vivir una vida espiritual significativa, que nos impulse a desear experimentar eso y más en un nuevo día? Bueno, Él nos va a motivar a que nosotros deseemos más de Él. Él nos va a motivar a que nosotros querramos más de Él, y va a despertar en nosotros ese deseo todos los días. Y nuestra decisión debería ser, ojalá sea este año, hermanos, a partir de hoy y mañana 19 de enero, el anhelo de agarrarnos de la mano de Dios y desear que la experiencia de andar de la mano del Señor cada día de este nuevo año pueda ser una experiencia que pueda enriquecer nuestra fe, fortalecerla todos los días y producir en nosotros, ayudarnos a producir en nosotros el fruto que glorifique su nombre este año. Pablo, a manera de mandato, pues, dice en este verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en Él, fortalezcanse en Él y encuentren poder en la fuerza del Señor. Fortalezcanse en Él y encuentren poder en el Señor. Ahora en esta vida moderna necesitamos el dichoso celular, ¿verdad? Para no andar desconectados de la familia. Hace unos días que tembló fuerte. Lo primero que hacemos, si la familia no está afuera, si la familia está afuera, es tratar de ubicarlos, ¿verdad? Y saber cómo están. Necesitamos el teléfono. Si usted está en la calle y necesita comunicarse con alguien de su familia o con alguien, necesita el teléfono. Bueno, cada vez que el celular se descarga, usted toma su cargador, lo conecta a la fuente de poder y luego lo conecta a su celular, y de inmediato el aparato marca ahí, ¿verdad? Sale una especie de rayito en algunos dice que se está cargando, etcétera. Significa que la batería de su aparato está recargándose y usted puede continuar usándolo con tranquilidad. Un carro tiene muchas partes que lo conforman. Sin embargo, la parte más importante del carro es el motor. Claro está que el carro no funcionaría si no tiene las otras partes. Necesita, por ejemplo, la transmisión o la caja de las velocidades, ¿verdad? Necesita un chasis, necesita un sistema de frenos, un sistema eléctrico, etcétera. Y todo eso en conjunto hace que su vehículo, su carro, pues se pueda mover.
pero al motor se le conoce específicamente pues como el corazón del vehículo. El motor es el que produce la energía para que su carro pueda ir de aquí para allá. Entonces necesitamos que el carro esté bien, que el motor esté en perfectas condiciones para que pueda funcionar de la mejor manera posible. Nosotros, hermanos, necesitamos estar igualmente conectados al Señor. Nosotros igualmente necesitamos a Cristo como el centro de nuestra existencia. Un canto que solíamos cantar, ya no lo cantamos mucho, pero un canto que solíamos cantar se titula Sin ti, Señor. Tal vez algunos lo recordarán. Me gusta mucho este canto, pero en el coro, en la parte del coro, este canto dice así: sin ti, Señor, ¿qué pasaría? Pregunta. Sin ti, Señor, ¿qué pasaría? Y luego pregunta, sin ti, Señor, ¿dónde estaría? Y luego dice el coro otra vez, sin ti, Señor, cuánta tristeza. Y lo dice en signos de admiración. Y por último dice, sin ti, Señor, no soy. Así dice el coro, ¿no? De este canto. Dice, sin ti, Señor, ¿qué pasaría? Sin ti, Señor, ¿dónde estaría? Sin ti, Señor, cuánta tristeza. Sin ti, Señor, no soy. Ahora, si entendiéramos, hermanos, que esto tiene como fundamento el hecho de que si no estamos siendo fortalecidos por el Señor, si nuestra fe no está arraigándose cada día más en nuestro Señor, nuestro Salvador, si nuestra vida espiritual no está siendo edificada como edificio, como casa, ¿verdad? En el cimiento que es Cristo, estamos construyendo sobre la arena. Y ninguna construcción construida, edificada sobre la arena, está segura. Para que esté segura tiene que estar sobre un fundamento sólido, la roca. Esa roca solo puede ser el Señor. Tal como Pedro respondió al Señor en Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú las tienes. Si buscas por otros lados, no la vas a encontrar. No vas a hallar esa fortaleza que solo Dios te da, esa paz, esa tranquilidad que Él ofrece. Usted y yo que fuimos rescatados de un mundo con vidas terribles, donde solo hallamos hastío, hartazgo y profunda frustración, porque de todo eso y de cosas así Dios nos sacó. La pregunta es, ¿acaso regresaríamos a toda esa basura, hermanos, si de eso Dios nos sacó? ¿Habría una buena razón para regresar a revolcarnos en el lodo de la cochinada del pecado para experimentar algo mejor que lo que Dios nos dio? Y yo creo que la respuesta es no. Por eso Pedro dice, Señor, ¿y a quién iremos? Si te dejamos, si te abandonamos, nosotros que hemos conocido la verdad, nos apartamos de ti y decidimos un día alejarnos y regresar a lo que éramos, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Por eso el canto dice, sin ti, Señor, no soy. No hay vida sin el Señor. No hay ese sentido de existencia si nosotros no estamos permanentemente unidos a Él. Entonces, ¿qué sentido tendría regresar a aquello de donde Dios nos sacó? Pues yo creo que no tendría ningún sentido. Si aspiramos a una vida de victoria, a una vida espiritual de perseverancia y lealtad a Cristo, solo es siendo cada día, hermanos, fortalecidos en el poder, en la vida que es Cristo nuestro Señor. Filipenses 4:13 nos recuerda, todo lo puedo en Cristo, que es mi fuerza. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fuerza. Pablo dice a los Corintios en el capítulo 15, verso 57, en la primera carta, 1 Corintios 15, 57, mas a Dios gracias, dice Pablo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es sin Cristo, es por medio de. Y el profeta Isaías dice en el capítulo 41, verso 10, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo.
No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Hermanos, cuando usted y yo nos sentimos que estamos por tirar la toalla, que estamos tal vez fastidiados por alguna cuestión y sentimos como que algo nos está impulsando a hacer lo que no deberíamos, acudamos al Señor. Existía antes, tal vez algunos la recordarán, no sé si vieron esa serie, una serie japonesa llamada Ultraman. A mí me gustaba mucho esa serie. Me gustaba mucho porque era un japonés que se hacía un gigantón, ¿verdad? Y luchaba contra los monstruos que llegaban a la ciudad a pelear y a destruirlo todo. Y tenía aquí Ultraman una cosa, ¿verdad? En el centro que le hacía así, algo así. Y empezaba a pelear con los monstruos, pero de repente se empezaba a debilitar. Y se soltaba y volaba al sol. Y se iba a cargar y venía y hacía pedazos al monstruo. Dice Pablo, hermanos míos, fortalezcámonos ¿en quién, hermanos? En el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando sentimos que estamos apáticos, cuando sentimos que la pereza nos quiere absorber, cuando sentimos que la apatía hacia las cosas de Dios, hermanos, está queriendo jalarnos al lado de ella, cuando sentimos, hermanos, que todo eso contrario a la voluntad de Dios está tratando de absorbernos, busquemos fuerza en el Señor. Arrodillémonos en ese momento y pidamos al Señor, Señor, ayúdame, por favor. En este momento estoy sintiendo algo que no debería sentir, o estoy queriendo hacer algo que no debería hacer, estoy sintiéndome como empujado a ciertas cuestiones que no debería. En este momento, dice Pablo, debemos acudir a la fuente de todo poder, a la fuente de todo vigor, y nada más puede ser nuestro amado Salvador. Todo, dice Pablo en Filipenses 4:13, lo puedo solamente en Cristo, que es mi fortaleza. El segundo consejo, hermanos, para nosotros es que solo la fortaleza en Dios es suficiente para enfrentar al diablo y sus acechanzas. Solo la fortaleza en Dios es suficiente para enfrentar al diablo y todas sus acechanzas. Dice el verso 11, vestíos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Al principio leímos lo que Pablo recuerda a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 11, cuando Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, porque ya conocemos, no ignoramos sus maquinaciones, ya lo sabemos. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versos 8 y 9, también dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, dice el verso 9, resistid firmes en la fe. Nuevamente Pablo ordena a los creyentes efesios que se vistan de toda la armadura de Dios. La armadura era para un soldado una parte vital y esencial porque su uso correcto le daba protección y le proveía también la oportunidad de sobrevivir durante la guerra. Iba lo más protegido posible, de modo que si le lanzaban una flecha, ésta pudiera no penetrar y dañar su cuerpo. O si le daban un espadazo, ¿verdad? La armadura pudiera proteger sus órganos vitales, de modo que no pudiera ser dañado. Entonces, Pablo, teniendo en cuenta enfrente quizá a un soldado con su armadura puesta, porque recuerde que Pablo muchas veces estuvo preso y encadenado a soldados romanos que tenían todo su equipo puesto, pudo tomar de ahí el ejemplo y dice, hermanos, por favor, dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Vestirnos, en este sentido, hermanos, es la acción de estar, en nuestro caso, fortalecidos en y solo en Cristo, para poder no solo enfrentar nuestras luchas cotidianas contra el pecado, que son muchas y de muchas clases, pero también para enfrentar al diablo, hermanos, que es la fuente
de todo lo malo. Pero no solo es en este caso el diablo, es también, hermanos, nuestra inclinación natural a lo malo. A esto le llama la Biblia una naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Esta está inclinada a lo malo y todos los días quiere convencernos de hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces, Pablo dice que debemos vestirnos para evitar precisamente que los ataques del enemigo puedan venir y dañarnos e impulsarnos a hacer cosas que después lamentaríamos demasiado. El teólogo y escritor William Hendrickson dice en su comentario sobre la carta a los Efesios, en esta parte, él dice esto: es verdad que el consejo de Dios desde la eternidad jamás fallará. Pero es verdad también, dice él, que en el plan de Dios desde la eternidad quedó establecido que la victoria sería concedida a los que vencieren. Los vencedores en la batalla son los conquistadores. Y a fin de conquistar, debemos luchar. Eso es lo que dice este escritor. Pablo, hermanos, nos urge, nos apremia, nos impulsa a vestirnos, es decir, estar en tal comunión con Cristo cada día que cuando el diablo nos ataca con sus mentiras, con sus mentiras disfrazadas de verdad, cuando nos ataca con sus tentadoras seducciones, de muchas formas intenta seducirnos y arrastrarnos a lo que desagrada a Dios, que cuando nos ataca con sus dudas acerca de la misericordia, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la veracidad de Dios o cualquier otra cosa con la que el diablo viene y nos ataca, nosotros podamos estar fuertes espiritualmente, teniendo el vigor de Cristo a través de la permanencia nuestra en las manos y de las manos del Señor, para poder no solo enfrentar al diablo, sino poder salir adelante en las diversas circunstancias que se nos presentan para honrar a Dios de esta manera. ¿Por qué necesitamos estar llenos, hermanos? ¿Por qué necesitamos estar vestidos? ¿Por qué necesitamos estar fortalecidos del Señor? Pablo en Romanos 8, 38 y 39, sabemos que Pablo, hermanos, había sido un hombre que había sufrido mucho por la causa del Señor. Usted puede leer el libro de los Hechos a partir del capítulo 9 y va a ver cuánto Pablo sufrió de verdad por servir al Señor. Pero aun cuando Pablo lo habían apaleado, apedreado, lo habían golpeado, lo habían insultado, lo habían perseguido para matarlo, había estado pasando una serie de situaciones difíciles. Lea usted 2 Corintios capítulo 11. A pesar de todo eso, hermanos, Pablo escribió en Romanos 8, versos 38 y 39, estas palabras, y usted que las ha leído muchas veces, incluso tal vez las pueda saber hasta de memoria, pregúntese, ¿cómo es que un hombre que ha pasado o pasó por situaciones tan complicadas, difíciles, y aún hasta podríamos decir frustrantes, en un ministerio que Dios le entregó para que lo cumpliera hasta el final de su vida, a pesar de todo eso, cómo pudo Pablo decir estas palabras? Dice Pablo ahí en Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, incluyendo al diablo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, dice Pablo, nos separará de Él. Aunque Él habla en plural, es la certeza, es la absoluta confianza y seguridad de un hombre que a pesar de todas las cosas vividas pudo decir, a mí, Pablo, nada me podrá separar de Dios, ninguna cosa. ¿Por qué necesitamos, hermanos, entonces, a estar siendo llenados constantemente de la presencia de Dios? ¿Por qué necesitamos estar siendo fortalecidos constantemente en el poder de Dios, en el vigor de Dios? ¿Por qué necesitamos eso todos los días? Bueno, dice él, porque las acechanzas del diablo, hermanos, no se detienen. Todos los días, desde que usted se levanta, despierta, hasta que usted se acuesta, usted está siendo asediado
por el diablo. Usted está siendo atacado por el diablo, su carne y el mundo se juntan con el diablo para muchas veces hacernos la vida de cuadritos y parece que es imposible, complicado enfrentar todas estas situaciones porque son tan complicadas y difíciles que parece que en vez de vencerlas voy a caer presa de ellas. Pero no, por eso Pablo dice que debemos estar vestidos con la armadura de Dios, porque podemos con la certeza de la presencia de Dios en nuestra vida y la absoluta determinación de nuestra parte de que podemos en el poder de Dios enfrentar las crisis de la vida, al final de un día, hermanos, estar contentos, satisfechos, porque pudimos agradar a Dios más que agradarnos a nosotros mismos. A mí me fascina el ejemplo de José en Egipto. Se presenta a José de muchas formas, pero usted conoce la historia de José, uno de el penúltimo hijo de Jacob. Él fue vendido por sus hermanos como esclavo y fue a parar a Egipto. Y en Egipto fue vendido a la casa del general del faraón Potifar. Y ahí José creció. Y llegó a ser un muchacho muy atractivo, de acuerdo a la escritura, al punto que la mujer de faraón se enamoró de él. De Potifar, se enamoró de él. Y quiso seducirlo. Y lo quiso forzar para tener relaciones con él. Y José no quiso. No quiso. Y cuando la mujer lo quiso forzar, le dijo, ¿cómo voy a hacer esto y pecar contra Dios? ¿Cómo? O sea, la actitud de José dejaba ver a un hombre joven, lleno de la presencia de Dios, dispuesto en este caso a honrar a Dios más que a honrarse a sí mismo, aunque el costo en este caso fue ir a parar a la cárcel hasta los 30 años de edad. Muchos años en la cárcel. Bueno, Pablo dice que uno no puede enfrentar la vida y sus problemas, la vida y sus pecados, la vida y todas las cosas feas, horribles que el mundo tiene, si nosotros no estamos siendo fortalecidos constantemente en el Señor, y si esa fortaleza, hermanos, no es nuestra vestidura todos los días de nuestra vida. Una guerra cansa, una guerra desgasta, una guerra golpea, lastima, causa heridas y temor. Pablo dice que la presencia abundante de Cristo en nuestro corazón trae firmeza, trae identidad espiritual y nos da el poder para poder luchar contra el diablo, porque nunca estamos solos en esta pelea que tenemos todos los días. Nuestros esfuerzos, nuestra perseverancia y nuestra insistencia determinante, dependientes de Dios, en medio de las luchas contra las circunstancias, trae fortaleza, trae firmeza y una cada vez más sólida convicción de nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, vistámonos, hermanos, cada día del Señor. Vengamos a Él, que es la fuente de todo poder y de toda fortaleza, y vistámonos del Señor todos los días, revestidos de Él todos los días, para poder vivir una vida victoriosa al final de cada día y encontrar que nuestra fe está siendo vigorizada todos los días también. Tendremos la oportunidad de experimentarlo todos los días, si así lo determinamos, porque tenemos el año en lo sucesivo, si Dios nos concede la vida, para vivir esta clase de cristianismo. Y por último, hermanos, el diablo quiere apartarnos de Dios y se va a valer de lo que sea para intentar lograrlo. Dice el verso 12 entonces, porque no tenemos, dice Pablo, lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Al ver hacia adelante de este nuevo año que ya estamos viviendo, deberíamos decir, como Pablo en Filipenses 4:13, que ya leímos, en Filipenses 3:13 y 14, hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y de nuevo, me gusta el testimonio y el carácter y la determinación de un hombre como Pablo, hermanos, que pese a las golpizas, pese a la dificultad que a diario él tuvo que enfrentar,
para poder servir o por servir al Señor. Pablo no es un hombre acobardado ni miedoso que dice, hermanos, tengan cuidado, es que la vida cristiana es tan complicada que a veces dan ganas de abandonarlo todo e irnos. No, Pablo no dice eso. Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me olvido de lo que yo viví, lo que sufrí, lo que ha sido mi vida en el pasado y me concentro en lo que está delante y prosigo, dice, hacia la meta, ¿sí? Prosigo, continúo. ¿Cuánto va a representar en mi vida? Diría Pablo, el llegar hasta donde Dios quiere que llegue. ¿Cuánto tiempo me queda en esto? No lo sé. Y ese tiempo, ese camino por recorrer en el servicio a mi Señor, ¿cuántas pedradas más representarán? ¿Cuántas palizas más representarán? ¿Cuántos días con hambre representarán? Con frío y todo lo que él ya había vivido representarán. Dice Pablo, no lo sé y no me importa, no me interesa. Prosigo a la meta. ¿Cómo fue el año pasado, hermanos? ¿Cómo fue el año pasado en la vida en general? Algunos como que nos apalearon. Algunos dirán, bueno, el año pasado no fue tan difícil, hermano. Bueno, bendito sea Dios. No tiene que ser la misma situación para todos. Pero esperamos que este año pueda ser mejor. Podamos vivir un año lleno de la plenitud y la tranquilidad y el gozo y la paz de Dios a pesar de lo que venga. Pero eso no lo sabemos, no lo sabemos. Me gusta que Pablo dice en este verso, en el verso 14 de aquí de Filipenses 3, prosigo a la meta. En su caso, él, por la experiencia de todo lo que había ya sufrido, vivido en su servicio a Cristo, que no había sido fácil, no había sido cómodo, aún a pesar de todo eso, estaba determinado a continuar, aunque, como dije, ya no sabía qué más podría sobrevenirle en el resto del camino que le quedaba hasta llegar a la meta que él se había propuesto. No lo sabía. En sus últimas palabras del Señor a sus discípulos, luego de las advertencias que les había presentado, así que lo habían querido seguir, después llamarlos para estar con él. Ellos habían visto que el ministerio del Señor no había sido fácil, habían visto sufrir a su Señor por el odio de la gente contra él. El Señor les advierte y les dice estas palabras a sus discípulos ahí en Juan 16:2. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera dice que os mate. Pensará que rinde servicio a Dios. Fíjese lo que le está diciendo el Señor a sus discípulos. Ellos ya habían sido testigos de lo que su maestro había vivido, en la hazaña, el odio, los ataques contra él, de la gente que no lo amaba y lo odiaba y lo quería matar. Ellos lo habían visto. Pero ahora no se trataba de su maestro, se trataba del maestro diciéndoselos a ellos, advirtiéndoles lo que ellos vivirían como resultado de haber decidido caminar con su maestro. Les dice, de nuevo, Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. Imagínense, ¿no? Que alguien le habla a usted que no fuera cristiano y le dice, mire, venga al conocimiento de Dios, venga, mire, Dios le ama, desea que usted lo conozca, que usted le tenga en su vida. Cuando usted sea cristiano, probablemente lo van a matar por ser cristiano, pero bueno, usted venga al Señor. ¿Usted qué haría? Pues sale corriendo, ¿no? Porque dice, pues no, ¿cómo que me está diciendo que me pueden matar por ser cristiano? Bueno, el Señor les dice a sus discípulos, cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y en el verso 33 de Juan 16 les dice estas palabras también. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. No le está diciendo tendréis éxito o aplausos o una vida de tranquilidad. No, dice tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Santiago y Juan en alguna ocasión se atrevieron a pedirle al Señor que cuando estuviera en su reino les sentara a uno y a otro, uno a su izquierda y el otro a su derecha. Y el Señor, con mucha amabilidad y con mucha ternura y compasión, les dice a estos dos discípulos, no sabéis lo que pedís. Ahí en Marcos 10, 38 y 39. No sabéis
lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Ellos no entendieron, obviamente, lo que Él les decía, porque Él no estaba hablando de tomar agua o vino en un vasito, ni ser bautizados en un río, como había sido bautizado el Señor en el Jordán. No, estaba hablando de beber una copa de sufrimiento, estaba hablando del bautismo de su muerte, de eso estaba hablando. Pero aquellos dos no pensaron las cosas y simplemente dijeron, podemos. Y claro que pudieron, porque en la historia Jacobo fue el primero, uno de los primeros discípulos que murió a manos de Herodes, dice, fue muerto a espada. Entonces bebió la copa y fue bautizado, igual que su Señor, así es. Hermanos, el cristianismo en general, para muchos no es a veces una experiencia de comodidad, para muchos es una experiencia de conflictos, de muchos enfrentamientos. Sin embargo, la experiencia de conocer a Dios nos debe llevar por ese camino de la experiencia de la fe y del vivir el cristianismo que tenemos ahora en el Señor, con la disposición de enfrentar lo que venga, como resultado de que hemos decidido caminar con el Señor de manera personal, de manera consciente y deliberada. A mí nadie me obligó a creer en el Señor. A mí nadie me obligó a decir, sí, yo creo en Cristo y lo quiero en mi corazón. Nadie me obligó a ello. Y las consecuencias de haber abierto mi corazón al Señor no han sido todas buenas en el proceso de mi desarrollo espiritual. No lo ha sido. Sin embargo, hermanos, gracias a Dios, no puedo decir como Pablo, me han apedreado, me han apaleado. No he sufrido de esa forma. Mis sufrimientos tal vez han sido de otra manera. Sin embargo, hermanos, esa es parte de. Si tuviésemos que sufrir por la experiencia de caminar con el Señor, bueno, la pregunta es, ¿estarías dispuesto a ello? ¿Estarías dispuesto a ello? Y es que nadie que quiera vivir una vida de compromiso con Cristo, hermanos, va a estar libre de los ataques del enemigo. Nuestro enemigo, el diablo, no quiere que usted, que ya es cristiano, camine con Cristo cada día. Él no anhela que usted tenga una vida espiritual sólida en el Señor. Él no quiere que usted tenga una comunión estrecha con su Salvador. Él no desea que usted abra su boca y comparta el Evangelio con otros, porque el propósito del diablo es llevarse a cuantos pueda al infierno, porque él mismo va a estar ahí un día y no se quiere ir solo al lago de fuego. No. Y no quiere que usted y yo compartamos el Evangelio. Por eso entonces le cose la boca a muchos cristianos y les impide hablar del Señor. Él no quiere que usted sea un cristiano perseverante en Cristo cada día. Y entonces pone la pereza, la desidia, pone muchas cosas que estorban la vida de muchos cristianos y estos paran alejados de Dios. El diablo nos va a atacar. Él sabe cuál es o cuáles podrían ser esas áreas débiles en nosotros y es ahí donde Él va a atacar. Su propósito no es solo dañarnos, es apartarnos por completo del camino del Señor. Si los creyentes son apartados de Dios, hermanos, la iglesia entonces se debilita. Y una iglesia débil no avanza, no trabaja, no crece y no coopera con el reino del Señor. Y la iglesia es usted y soy yo. Si nosotros en lo individual no concebimos el riesgo de los ataques del enemigo y no nos disponemos a vestirnos de la armadura de Dios, no tenemos conciencia, hermanos, acerca de que la lucha que tenemos no es una lucha entre nosotros como personas, no es con el jefe en el trabajo, no es con la economía en el país, no es con la cuestión de la política en nuestra nación, no, es con el diablo. El diablo usa todas estas cosas para bajarme el ánimo, para quitarme el deseo de caminar con el Señor, mete cansancio en mi cuerpo durante la semana para que yo no esté dispuesto a ir a la casa de Dios. Mire, el diablo se las arregla como puede. Por eso es quien es, para impedir que la iglesia avance, y lo hace cuando estorba la vida de cada uno de nosotros. Así es como trabaja el diablo. Y por todos estos peligros y la realidad, hermanos, de la guerra en la que sí estamos,
porque es una guerra que sí existe contra el diablo. Por eso Pablo dice acá, no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestro enemigo no es el que está sentado al otro lado y me cae gordo, no es el hermano que se fue de la iglesia y quién sabe dónde hay, ojalá se muera. No, mi guerra no es contra otro hermano, contra la gente a mi alrededor, dice Pablo, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales que trabajan en la oscuridad. Contra ese es nuestro enemigo. Y el diablo, hermanos, no se nos va a aparecer con cuernos y una cola y con dientotes así feos. No. El diablo se va a aparecer de muchas formas atractivas que seducen, conquistan, atraen y arrastran a muchos lejos de Dios. Con éxito, con bienestar físico, con comodidades, con dinero, con fama. De esa forma se presenta el diablo. Y muchos son arrastrados de esa manera lejos de Dios. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con este enemigo todos los días de nuestra vida. Por eso la insistencia en el texto de la palabra de Dios, en el verso 11 que ya analizamos un poco, que dice, vestíos de toda la armadura de Dios. No es solo el casquito acá, no es una cosita aquí en el pecho, no es vestíos desde la cabeza, la coronilla, hasta los pies. Vístanse de Dios. Si hemos decidido, hermanos, por convencimiento personal y de forma voluntaria que este año queremos experimentar una mejor relación con Dios, que es el propósito del sermón de este día, animarnos a tomar decisiones así, ¿verdad? Desear una experiencia mejor en nuestra diaria caminata con el Señor. Si vamos a procurar que así sea, hermanos, la vida cristiana, una vida cristiana de valor, de entrega, necesitamos entonces depender de Dios. Necesitamos entonces entender, hermanos, que debemos estar preparados, conectados, fundamentados en el Señor cada día, porque no sabemos cuándo seremos atacados, tentados, probados, no lo sabemos. Por lo tanto, el mandato es que debemos estar preparados siempre. La armadura no nos la quitamos, hermanos. Con esa vivimos todos los días. Es nuestra forma de vida, es nuestro estilo de vida. El diablo y todos sus aliados, no solo los demonios, sino también el mundo y nuestra propia naturaleza pecaminosa que está inclinada a lo malo, se juntan para tirarnos al suelo o por lo menos estorbarnos, porque el objetivo es alejarnos de Dios. Hermanos queridos, no son humanos nuestros enemigos, no son humanos nuestros enemigos, sino seres demoníacos, espirituales, que van a usar diversas formas o medios para desviarnos del camino de la fe, de ser posible. Mantengamos una disciplina de vida este año 2026 que nos impulse a estar agarrados de las manos de Dios todos los días. No nos cansemos, ni nos fatiguemos, ni nos fastidiemos de caminar con Cristo, hermanos, porque en su momento cosecharemos si no desmayamos, como bien dice la Escritura. Mi deseo es que podamos determinar cada uno de nosotros que queremos vivir con Cristo cada día y que estaremos siendo fortalecidos por Cristo si con determinación insistimos en acudir a Él para crecer en su palabra y obedecerlo incondicionalmente. Mi anhelo es, hermanos, que este año 2026 podamos ser una iglesia más digna de Dios. Y esta iglesia no va a ser una iglesia más digna de Dios si los que la conformamos no lo somos cada uno individualmente. No basta con desear algo, hay que trabajar en ello. Usted podrá escribir propósitos, objetivos, metas o como quiera llamarlo en el plano espiritual. Y no digo que esté mal hacerlo. Pero si se van a quedar escritos y no se van a cumplir, no tiene sentido escribir nada.
propongámonos, hermanos, este año que vamos a esforzarnos por de verdad experimentar una mejor comunión con el Señor y dispongámonos a la conciencia acerca de lo que esto va a implicar para nosotros y de la disposición que yo quiero, deseo, anhelo, le pido a Dios que todos podamos tener para enfrentar lo que venga como consecuencia de ello. Ojalá que sí. Que Dios nos bendiga, nos ayude de verdad y podamos ser, como dije, una iglesia más digna para el Señor. Padre amado, en esta tarde, gracias por permitirnos, Señor, la oportunidad de poder examinar el texto de tu palabra que nos manda a estar constantemente buscando, Señor, en ti la fuerza y el poder, como bien dice un canto que cantamos, Señor, que no vamos a encontrar si no es solo en ti para esta vida tan complicada, Padre. Nuestro deseo, Señor, o mi deseo en este caso como pastor de la iglesia, es que todos podamos este año vivir un cristianismo de compromiso contigo, que nos impulse a nosotros a venir a ti, Señor, que eres la fuente inagotable de fuerza, de vigor, de esperanza, de paz, de todo eso, para que podamos cada día, Señor, pues vivir en esta intimidad contigo, Señor, una vida verdaderamente comprometida. Señor, nada es forzado, es solo si lo queremos, si lo anhelamos y lo determinamos para cada uno de nosotros. Ojalá que sí. Te lo pido con todo mi corazón, Señor, en tu nombre, Padre amado. Amén. Amén.